El pueblo de Dios fue guiado a través de Jesús y a través de Moisés por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que puede guiar al pueblo de Dios, direccionarlo. Este es el trabajo del pastor, guiar al pueblo de Dios conforme a como Dios le indica. Cuando se trae la palabra de Dios, la misma palabra de Dios guía al hombre. Ahora, la palabra de Dios nos dice que los maestros de la ley religiosa traen la palabra de Dios, pero no hacen lo que la palabra dice. Cuando algún ministerio, en este caso, el pastor es el que guía y direcciona las ovejas según la palabra. El sacerdote trabaja con las ofrendas del pueblo. El sacerdote trabaja con las ofrendas que el pueblo lleva en su corazón a la casa de Dios. No es lo mismo el trabajo que asume el sumo sacerdote a el trabajo que asume el pastor. Son diferentes. Cada uno de los ministerios que Dios formó y capacitó hacen una función diferente en la casa de Dios. El pastor guía a las ovejas. Cuando éstas se salen del redil, según la palabra del Señor, las trae al redil nuevamente. Cuando un maestro de la ley religiosa trae la palabra del Señor, no hace lo que la palabra dice. Cuando esto sucede, las ovejas de Dios se dispersan. Comienzan a caminar en desorden en la casa de Dios. El pastor guía a través de la palabra al pueblo de Dios. El sumo sacerdote trabaja con las ofrendas del pueblo, con aquellas ofrendas que el pueblo lleva en su corazón al Señor. Este es el alimento de Dios, el que sale del corazón del hombre. El evangelista evangeliza. El evangelista, como podemos ver, tiene una función diferente que ejercer en la casa de Dios, en la obra de Dios. El profeta está llamado a conocer la santidad de Dios. El profeta, al igual que los otros ministerios, no pueden hacerse ídolos haciéndose libros, presentándole ídolos al pueblo de Dios a través de estos libros que forman y crean. El profeta no puede crearse un ídolo y luego ir al pueblo del Señor y querer direccionarlo. No puede. El profeta está llamado a conocer lo que le pertenece a Dios y lo que no le pertenece. El profeta está llamado a conocer la santidad de Dios.
no puede inventar con el pueblo de Dios. El profeta no puede traer una palabra de bendición en un lugar que hay desorden. Cuando algún profeta va a algún altar, lo voy a volver a repetir. Cuando un profeta va a algún altar, cuando este profeta ve el altar bajo desorden y profetiza bendición en este lugar, este profeta no está profetizando de parte de Dios. El profeta está llamado a organizar la casa de Dios. El profeta está llamado a sacar la serpiente de la casa de Dios. Por tanto, todo profeta que profetiza donde hay ídolos, donde hay desorden, donde hay escándalo, este mensaje no viene de Dios. Este mensaje no viene de Dios. Viene de Satanás. El maestro está llamado a enseñar. De igual manera, el maestro tiene que conocer la palabra de Dios. De igual manera, el apóstol. El apóstol no está llamado a idolatrar con su cuerpo y mucho menos con la obra que Dios le ha dado, para que éste guíe, doctrine. El apóstol no está llamado a presentarle alimento lleno de levadura al pueblo. Dios nos dice que la ley fue hecha para el impío. Por tanto, todo ministerio que tiene un comportamiento que se rige bajo la ley de Moisés, este está bajo maldición. Es lo que nos dice la palabra. Dios nos dice que todo aquel que se rige por la ley, todo aquel que desobedece la ley de Jehová, la ley de Jehová viene a ser la palabra del Señor. Todo aquel que desobedece lo que está escrito a través de la palabra para hacer lo que siente en su corazón, este está bajo maldición. ¿Por qué? Porque está desobedeciendo la ley de Jehová. Dios dice que los que dependen de la ley para ser justos ante Dios están bajo maldición. Están bajo la maldición de Dios. Maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley. En el libro de la ley de Dios. Queda claro, nos dice el Señor. Entonces, que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley. Ya que las escrituras dicen, es por medio de la fe. Ya que las escrituras dicen que es por medio de la fe, es muy diferente del camino de la ley. La fe es diferente al camino de la ley. Es
mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Es mediante la obediencia de la palabra de Jehová que una persona tiene vida. Nadie que deja de cumplir el mandamiento que Dios le trae a través del libro de la ley para hacer obras que no serán recompensadas por Dios. Nadie que haga esto es salvo. Dios nos dice que está bajo maldición. Es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Vida espiritual. Aquella vida que Dios le da al hombre a través de su palabra. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Dios dice que ya rescató al hombre de la maldición dictada en la ley. Por tanto, el que corre a tocar o a practicar lo que le ofrece la ley de Moisés, cae bajo maldición. Ya Cristo libró al hombre de esta maldición. Por tanto, si después de que Dios libró al hombre, el hombre vuelve a moverse por el deseo de su corazón, desobedeciendo lo que Dios le dice, este va a volver nuevamente a atraparse él mismo bajo esta maldición. Atraparse él mismo en esta maldición. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley.